Señor presidente. Bueno, yo pienso que después de escuchadas las distintas intervenciones, en particular la del señor ministro, en el Polo Democrático Alternativo nos consideramos satisfechos con lo que hemos dicho y seguros de que acertamos en nuestros análisis. Y consideramos sin duda alguna insatisfactorias las respuestas del gobierno nacional. Pienso que los hechos son tosudos. Este es un debate que tiene un origen conocido. Desde agosto del año pasado yo le planteé al ministro Juan Camilo Restrepo que el gobierno estaba manipulando la información, porque en esos días sacaron un titular de la Casa de Nariño que señalaba que le habían entregado 350.000 hectáreas a víctimas de la violencia. Y en ese mismo comunicado de la Casa de Nariño decían que era un esfuerzo descomunal, que era un hecho nunca antes visto y una serie pues de ditirambos a los que nos tiene acostumbrados el presidente Santos. El doctor Juan Camilo Restrepo en esa ocasión, en vez de aceptar en tono republicano y tranquilo y decir que ese titular era falso porque no eran 350.000 hectáreas a víctimas de la violencia, eso era paja. Y en vez de aceptar, como en buena medida aceptó ahora, que lo que estaban haciendo en formalización de tierras era bastante parecido a lo que venían haciendo los gobiernos anteriores, se despachó con una carta parecida a la que intentó hacer hoy, intentando enredar las cifras para decir que ellos sí habían hecho un poquito más en restitución que lo que habían hecho Gaviria y Samper y Pastrana y Uribe. Ese es un poco el origen del debate. Y el debate además se profundiza porque al final del año y empezando este año el gobierno se viene todavía más fuerte a machacar informaciones que no corresponden con la realidad. Y en ese sentido yo pienso que el debate logra probar, porque nadie pudo refutarnos en lo afirmado, el debate empieza por demostrar hasta la saciedad que no se ha restituido una sola hectárea de tierra en Colombia. Ni una sola hectárea, ni por vía administrativa, como prometió inicialmente el gobierno nacional de restituir 312.000 hectáreas a 134.000 familias, ni por la vía de la ley de la 1448 que está vigente desde el mes de enero. Y este asunto, más la manipulación de las formalizaciones de las tierras, que repito también es parte digamos, de la tergiversación de los hechos. Este es un asunto que hoy aquí el senador Carlos Baena reconoce como un hecho cierto lo que nosotros mencionamos, y los propios senadores Cristo y Andrade, a pesar de que actúan pues como escuderos del ministro y del gobierno nacional, a la carrerita. Pero así sea la carrerita, tienen que reconocer, dijo el senador Cristo, que es que no era lo mismo reparación que titulación. Pero eso, senador Cristo, no es para despacharlo a la carrerita. No es para despacharlo a la carrerita. Eso es lo que había que reconocerle al Polo aquí, de verdad, señalando que nosotros teníamos la razón, y la tenemos cuando acusamos al gobierno del presidente Santos, al propio jefe del Estado, al aparato de propaganda de la Casa de Nariño, de faltar a la verdad sistemáticamente durante meses y meses, lanzando comunicados falsos, haciendo afirmaciones que no son ciertas, llevando a los medios de comunicación. Aquí leí documentos de Semana, del Espectador, del periódico El Tiempo, de Vanguardia, que repetían las falacias que salían desde la Casa de Nariño. Estos no son asuntos de menor cuantía y que sobre los cuales no se puede pasar a las volandas. No se puede pasar a las volandas como se intenta hacer aquí. Es una primera cosa que quiero señalar. O sea, ha quedado establecido que no ha habido una sola restitución de tierras en este gobierno, y que todo lo que al respecto dijo el presidente Santos, sus ministros, la Casa de Nariño, los medios de comunicación al respecto, faltaron a la verdad. Y es un mínimo deber de la dignidad de un presidente de la República no manipular la información, sobre todo si además es de una manera tan burda como se hizo. Yo lamento, senador Cristo, que eso a los partidos de gobierno les parezca un asunto de menor cuantía y no sea digno de resaltarlo con la gravedad que tiene. Y lamento
al respecto, el ministro Juan Camilo Restrepo se hubiera quedado mudo, doctor Restrepo. Ni una palabra dijo usted a este tema de los boletines de prensa de la Casa de Nariño, como si no se hubiera mencionado. Silencio sepulcral. No, aquí había que refutarlos. Yo le pregunto a usted que me mueve el librito, ¿es verdad, sí o no, que el presidente de la República le dijo al diario El País de España que se habían restituido 800.000 hectáreas en ese gobierno? ¿Y eso es cierto, le pregunto yo a usted? Y así podríamos coger caso por caso y cosa por cosa. Tomé nota que se quedó silencioso al respecto de este, que repito era el tema principal del debate. Digamos además también que el gobierno no se refiere a otro asunto que es también uno de los puntos que inspira el debate. Al debate no lo inspira que lleven pocas restituciones en el transcurso de la ley de víctimas. Es obvio que la ley apenas lleva unos cuantos meses, pero es que cabía la posibilidad de la restitución administrativa y nos ofrecieron 300.000 hectáreas de restituciones y no hicieron ninguna, pero por supuesto que sí dijeron que las habían hecho. Pero sí me preocupa en materia gravísima, y a eso tampoco se refirió el ministro, no dijo una palabra a la afirmación que yo hice, tomada de ustedes, doctor Juan Camilo Restrepo, que dice que aspiran a restituir 10.500 predios de aquí al 2013. 10.500 predios de 160.000 que se supone hay que cumplir en la meta de este cuatrienio, 10.500. Esa es la otra razón de la inspiración de este debate, es protestar contra unas metas tan mediocres. Ese es el esfuerzo que están haciendo, y cuando yo digo que las metas son mediocres, hoy aquí el doctor Restrepo se me ratifica en la idea de que es que no hay metas. Entonces yo le pregunto a los amigos del gobierno, con cualquier número de hectáreas que se restituyan y con cualquier número de víctimas que se favorezcan por las restituciones, hay que aplaudir y hay que proclamar al presidente Santos como el presidente de los campesinos y como que aquí hay una revolución agraria. De eso es de lo que se trata. O sea, hay que firmarles un cheque en blanco y cualquier cosa que hagan, senador Cristo, hay que aceptarla como una genialidad y como una perfección, y el Polo Democrático Alternativo es injusto porque pide resultados concretos. Es que es lo que se han propuesto, es que ni siquiera se han propuesto una cosa que valga la pena. Ahora ya veremos cuáles al final son los resultados, pero la meta es de una mediocridad pasmosa, y es más grave aún que nieguen la existencia misma de la meta. Esa era la otra parte del debate sobre la cual tampoco se dice nada. Yo le quiero confirmar esto, senador Cristo. El dato que yo doy de que la indemnización administrativa fue recortada con respecto al gobierno anterior no son aseveraciones mías, son aseveraciones, bueno, refute usted a la doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República, y refute usted, ¿cierto?, a quienes, como Luis Jorge Garay, son parte de la comisión de seguimiento. Ese es un debate que lo podemos hacer otro día, pero yo estoy refiriéndome a lo que opinan especialistas en este tema. Y tampoco tiene la razón, senador Cristo, ni el gobierno nacional, cuando intentan pasar como un asunto de menor cuantía la desinversión de la carga de la prueba. El proceso administrativo que se inventaron en la reglamentación, porque así lo dije, aquí no hay dos decisiones, hay tres: la del proceso administrativo que se inventaron, la del judicial del juez y después la de los magistrados en las apelaciones que puedan hacerse. Y lo que sucede es que en el proceso administrativo echaron hacia atrás la inversión de la carga de la prueba, como lo explicó el doctor Juan Camilo Restrepo, hasta la saciedad. Ahora, se nos reclama hoy aquí, en un tono aparentemente muy democrático, pero hay una especie de proceso de fusilamiento que se inicia en nombre del Partido Liberal, porque el Polo Democrático Alternativo no es santista. Es decir, porque el Polo Democrático Alternativo debe ser de una curiosa oposición a Santos, que consiste en venir aquí a aplaudir y a avalar las decisiones políticas y económicas y de todo tipo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. No, senador Cristo, es que estamos en la oposición y tenemos razones profundas para estar en la oposición, y los que tienen problemas de coherencia al respecto son aquellos que en el gobierno anterior rechazaron cantidades de prácticas económicas y sociales y políticas, y en este gobierno las avalan y las aceptan. Y no se puede, para usar su figura, es de lamentar, mejor dicho,
que se nos pida respaldo al gobierno del en estos asuntos agrarios y se diga con toda tranquilidad, como usted dice, que es que usted no ha mirado el problema agrario del país y que no se va a referir a eso, ¿no? Es que una de las razones por las cuales el Polo está en la oposición es porque nos parece que la política agraria en general del presidente Santos, así hubiere restitución, así se lograran las 160.000 restituciones de este gobierno, que es el deber que tiene, y las 360.000 al 2020 o al 2021, la política agraria de este gobierno es una política profundamente retardataria. Yo tengo que lamentar que el Partido Liberal haya avalado el cambio de la ley 160 que tiene que ver con la modificación de la lógica de operación de la UAF para facilitar que las tierras de Colombia se puedan entregar en cualquier estariaje a cualquier inversionista, por rico que sea, incluso banquero, incluso extranjero, porque eso puede que terminen reglamentándolo en una ley que viene, según ha dicho el ministro Juan Camilo Restrepo, pero aquí se aprobó con la posibilidad de que pudiera ser extranjero. Yo tengo que lamentar que les parezca de menor asunto la política de extranjerización de la tierra que con toda frescura reconoció aquí el ministro Juan Camilo Restrepo como una maravilla. O sea, síganle entregando el país a los extranjeros. Ahí estuvo el presidente Santos con sus ministros vendiendo a Colombia en no sé dónde, y vendiendo no hace una figura retórica, literaria, no, es literalmente vendiendo a este país a los intereses extranjeros. Es que una cosa es que haya inversión extranjera y otra cosa es que el país termine convertido en una especie de colonia económica de las grandes potencias y empezando por Estados Unidos. Yo tengo que lamentar que les parezca de menor cuantía que la política en lo que tiene que ver con los pobres del campo sea impulsar una especie de neoaparcería o neoservidumbre, una especie de resucitar prácticas feudales en pleno siglo XXI, senador Iragorri, porque es que yo no tengo discusión con respecto a que un campesino, si quiere, un campesino libre, pueda asociarse con un empresario libremente para hacer algún negocio, pero que el Estado le diga al campesino que no va a ser un propietario libre de su parcela, sino que tiene que asociarse bajo la férula de un monopolio de una transnacional, me parece una regresión. Esas son las fórmulas del feudalismo. En el feudalismo no podía haber campesinos libres, tenían que estar asociados con algún hacendado que de alguna manera supuestamente los protegía. Yo lamento que estas cosas para el Partido Liberal sean asuntos de menor cuantía, pero no lo son para el Polo Democrático Alternativo. Luego tenemos el derecho y el deber de expresarnos como nos expresamos en debates como estos, y no va a ser pues intentando promover ni la división del polo ni una especie de acoso como vamos a terminar respaldando esta administración. No, el Polo Democrático Alternativo no se va a someter a los dictados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Tenemos serias razones para estar en la oposición. Este debate nos llena de más razones. Los argumentos y las cosas planteadas además por los representantes Iván Cepeda y Arias y Wilson Arias no fueron tampoco satisfactoriamente respondidas por el gobierno nacional. Aquí hay cosas en esos sentidos que no están de ninguna manera claras. En el tema de la extranjerización de la tierra, nada, nada. Por el contrario, una política retardataria. Y en el tema gravísimo que ventila el representante Iván Cepeda en una serie de casos que configuran hechos gravísimos, la explicación también es por completa insatisfactoria, ministro Restrepo. Es que no basta con reconocer la existencia de los problemas. El problema es dónde están las soluciones de los problemas. Los representantes llevan hablando de estos casos, que son casos de violación de la Constitución y la ley, más de un año, tanto tiempo como lleva el gobierno de Santos. Llevan los representantes hablando de estos casos y los asuntos ni se ventilan ni se resuelven. Entonces concluyo diciendo, senador Iragorri, pues para no molestar ni abusar de la paciencia de nadie, termino pues diciendo que el Polo Democrático Alternativo se ratifica en sus cargos, en las apreciaciones hechas en este debate, y señala que las respuestas del gobierno son por completo insatisfactorias. Muchas gracias, señor presidente.